murieron por ofrecer fuego extraño. Entonces, es muy importante que tú y yo sepamos que en medio de su presencia, cuando estamos en este entrenamiento, para la excelencia, nosotros tenemos que tomar en un arrepentimiento genuino, cuando estamos siendo entrenados y nosotros lo hacíamos incorrectamente, la adoración, tomar el poder de su sangre en un arrepentimiento genuino y decir: Señor, yo te voy a buscar con todo mi corazón, yo me voy a disciplinar a mí misma, yo voy a enseñar a los que dependen de mí el secreto de la adoración en esa pureza que viene de ti, en un fuego que sale directamente de tu trono en medio de mi corazón, porque soy tu tabernáculo, porque soy tu templo. Gloria a Dios. Y entonces el Señor nos limpia a través de su sangre preciosa y nos prepara para que nosotros podamos realizar ese trabajo de adoración. Bien, cuando nosotros dejamos que se suelte ese río que nos dirige, ese río que dice la palabra que es como el estruendo de las aguas, para entrenarnos, vamos a empezar a escuchar al Señor, la manera como Él quiere entrenarnos para que nuestras vidas sean unas vidas de una genuina adoración en espíritu y en verdad, con el fruto de Dios. Y eso lo que vamos a ver ahorita en Ezequiel 47 desde el verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Esta es la administración, esta es la parte de la palabra en esta administración que nos está hablando de las aguas salutíferas que llenaron el templo, ¿sí? Y dice la palabra, antes de leer el verso 3 les quiero decir: venían del oriente del templo las aguas. Y esa es una enseñanza muy tremenda de cómo que nosotros somos ese templo. Y el agua es la voz del Señor que nos entrena para hacernos esos adoradores exitosos en nuestras vidas, para tener esa clase de vida de excelencia para Dios. Y dice aquí en el verso 3 que salió un varón del oriente llevando un cordel en la mano y midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas por los tobillos. ¿Te imaginas? El Señor dice en su palabra que Él quiere que nosotros sepamos que el Señor quiere hacernos crecer espiritualmente. Y entonces Él envía padres espirituales para que vayan midiendo el nivel de crecimiento, para poder entrenar a nuestros hijos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces quiero decirte, el Señor Jesús también dice, Él crecía delante del Padre, dice, en estatura, en gracia, en sabiduría, y crecía delante de Él en esa gracia, en esa estatura y en esa sabiduría, delante del Padre y luego delante de los hombres. Pero es esa agua que salía del templo, que venía y dice, empezó a medir y nada más le llegó hasta el tobillo. Quiere decir, esta es una persona que todavía hace muchas cosas ella y no le deja al Señor hacer las cosas totalmente a través de su espíritu. Sí, pero dice aquí la palabra de Dios que siguió midiendo, ¿sí? Hizo pasar otros 1000 e hizo pasar, dice, esta agua hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Entonces, cuando ya midió, ¿te imaginan? Y dijo, ese es el crecimiento. Cuando el agua que es la revelación, es el derramamiento del Espíritu Santo que trae su sabiduría para hacernos adoradores, entrenados para tener unas vidas de excelencia. Sí, cuando esa agua viva, ese derramamiento de esa agua viva, su sabiduría está viniendo a nosotros, es algo impresionante, es algo poderoso en el que nosotros podemos captar que esa agua viva nosotros podemos percibir como padres espirituales. Esto es una enseñanza para nosotros como padres espirituales. Podemos percibir que el crecimiento es pequeño,
que la persona todavía tiene criterios humanos. Sí, todavía tiene criterios humanos. Y decía el apóstol Pablo, como ustedes tienen criterios humanos, yo tengo que hablarles como niños en el Señor, porque todavía hay entre ustedes celos, contiendas. Y yo les hablo como niños. Yo quiero que crezcan, decía Pablo, un padre espiritual muy tremendo. Yo necesito que ustedes crezcan, que no tengan criterios puramente humanos, pero que tengan criterios puramente divinos. Y el mundo y todas sus filosofías, sutilezas y huecas filosofías que nos llegan, quiero decirte, nos hablan de que muchas cosas tú tienes que tener criterio. Es que tú, ¿por qué no fuiste a ver esa película con triple C? No, es que está completamente llena de principio a fin de pornografía. Y te contesta la persona, es que tú tienes que tener un amplio criterio. Segunda de Corintios, dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz para engañarnos y presentarnos sus criterios como muy buenos para nosotros, que nos van a hacer felices. Imita lo que es del Señor. Y yo tengo que ser sensible a lo que es de Dios y lo que es de las tinieblas. Donde está la luz es donde yo me debo de meter, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces esos criterios tienen que ser formados en nuestras vidas. Y por lo tanto nosotros entrenar a nuestros hijos espirituales para que ellos sean esos adoradores de excelencia en sus vidas. Y quiero decirte, todavía cuando llega a la rodilla, la persona no le deja al Señor hacer las cosas mucho. Todavía si tú vas caminando en el agua, en la rodilla, todavía tú te mueves ahí como tú quieres. El Señor dice, el verdadero adorador ya no se mueve él solo como quiere. Pero fíjate, enseguida de la rodilla, dice, midió otros 1000 y hizo pasar, dice, por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000. Bueno, y los lomos ya era más, ¿verdad? Y llegó otros 1000. Y resulta que dice, ya el agua lo sobrepasó y tenía que seguir la corriente e irse nadando. Sí, gloria a Dios. ¿Y qué sucede cuando tú nadas? Cuando tú nadas, ¿qué sucede? Dale un aplauso al Señor. El Señor quiere que nunca se nos olvide esto en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya estás nadando? Quiero decirte, el río de Dios tiene sus propias corrientes y tú ya no puedes impulsarte con tus fuerzas. Él te lleva y te dice, no, ahí va a estar sucio y contaminado. No, ahí te vas a perder y te vas a llenar de confusión. No, el Señor te va llenando, te va llevando en sus corrientes salutíferas y tú ya no te mueves por tu naturaleza humana. Tú ya no te mueves por inspiración de las tinieblas. Tú ya no te mueves por criterios equivocados. Ya el Señor te lleva en sus corrientes. Tremendo. Esto es muy fuerte, es muy poderoso. Dice, ya habían crecido y estaban pasando a nado. Entonces yo quiero decirte, por ejemplo, Nadab y Abiú, es muy tremendo. A lo mejor les llegó un poquitito al tobillo, ¿verdad? Pero se ve en lo que ellos hicieron, que ellos no honraron a sus padres, no se dejaron entrenar por sus padres espirituales. Por eso las aguas les llevaron hasta el tobillo y querían nadar. Pues ¿cómo querían nadar? Porque ofrecer una adoración es nadar. Ofrecer una adoración, ¿qué es? Es nadar. Y nosotros tenemos que enseñarle a los hijos la verdadera adoración. Sí, esto es importante para nosotros. Es importante para nosotros porque estas aguas salutíferas
en ese derramamiento del Espíritu Santo va a traer una visitación para salvación y va a traer